Nosotros ya llevamos creo que 6 meses, yo no sé cuánto tiempo, estudiando la palabra de Dios y metiéndonos mucho en esto de Primera de Corintios, tratando de entender. Y este capítulo 15 usted sabe que habla acerca de la resurrección. Y yo quiero que hoy te fijes tú en la victoria definitiva. Ese es el título de la enseñanza, la victoria final, la victoria definitiva. Es decir, después de esto no hay el 2 o el punto 3 o una vez más, no, es la victoria final. Y quiero que pienses un poco en cómo nuestra vida es afectada por las verdades espirituales, en cómo lo que nosotros somos, en cómo lo que debemos vivir debe traducirse en una realidad. Mire, yo mencionaba ahorita, antes del servicio, al grupo de personas que estaban acá dispuestas a servir, les hablaba que creo que hay un énfasis de alguna manera que hemos hecho que es nocivo, que es malo, es dañino. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es en el amor de Dios y sobre todo en como que en esa idea de que no es necesario ser tan perfecto porque finalmente esto es por gracia. Digamos que históricamente algunos en la antigüedad decían que para ir al cielo tocaba ser casi que perfecto, y si no era usted perfecto, que después de que usted se bautizaba no podía ir al cielo si cometía un pecado. Había ese entendimiento. También es una exageración, un error, obviamente, porque la Biblia de ninguna manera a nosotros nos pide que seamos perfectos. Sí nos llama a la santidad, sí nos llama a la excelencia, a la búsqueda de Dios, y sobre todo a que nuestro carácter, nuestra forma de vida, nuestra manera de actuar se corresponda con lo que se supone que ha hecho Cristo. Pero por el otro lado, tenemos un grupo de gente, de personas, y espero que usted no esté entre esos, que cree que como es por gracia, pues no hay mucho que hacer con respecto a la lucha del pecado. Como que yo tengo una debilidad y como que, ay, Dios es misericordioso y menos mal, eso es por gracia. Y claro, aquí en este mismo púlpito yo he hablado del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia infinita de Dios, que no tenemos que ganarnos absolutamente nada, pero de ahí a pensar que yo no tenga que luchar contra el pecado, de ahí a pensar que yo no tenga que avanzar en contra de mis tendencias hacia el mal, es diferente, es muy distinto. Y quiero que en ese marco lo pensemos el día de hoy. Hay un cuento que escribió en el siglo XIX Robert Louis Stevenson, y se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Han hecho películas de eso y básicamente el argumento del libro es que había un doctor que en sí mismo tenía una personalidad malévola, y él con una poción, algo químico, logró tomársela para sacar y disociar esa personalidad y tendencia malévola, pero al final resultó ganando la malévola y el Dr. Jekyll desapareció. Pero mientras se va desarrollando toda la historia, usted ve cómo el Dr. Jekyll está en sus intentos por derrotar al señor Hyde, que es la misma persona, pero uno es el bueno y el otro es el malo. Y entonces, dependiendo la circunstancia o la luna que aparezca ese día, va a aparecer o el Mr. Hyde o el Dr. Jekyll, etcétera, etcétera. Y pareciera que así hay muchos cristianos, como que están luchando con algo interno, con esa tendencia pecaminosa, el señor Hyde, Mr. Hyde, que está de alguna manera buscando cómo salir, cómo rebelarse, cómo salir a flote, y la gente está conteniéndose, la gente está luchando, y muchos cristianos están de esa manera viviendo su vida espiritual. Creo que esa no es la forma. Hoy vamos a tratar de entender un poco cómo debiera ser nuestra manera de vivir, no como conteniéndonos y absteniéndonos y como si uno estuviera en una piscina, ¿no? Que le dicen, a ver quién más aguanta debajo del agua la respiración, y usted se mete ahí y usted 5 segundos y hasta que se sale, hasta que al final usted sale. Así a veces hay personas que están luchando contra el pecado.
como que sostienen una abstinencia así hasta que finalmente pues como que la olla está que explota y pues explotó. ¿Y qué vamos a hacerle? Como que así es. Bueno, creo que eso no es una manera correcta de vivir la vida cristiana. Y vamos a mirar el pasaje que hoy nos convoca y es 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los primeros versículos desde el 50 hasta el 53 y fíjate en los misterios que van a aparecer acá. Dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredará lo incorruptible. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está terminando 60 versículos en donde ha venido argumentando acerca de la resurrección, de la certeza de la resurrección y cómo negarla es negar la misma fe en Cristo, cómo aún los paganos creen en la resurrección y cómo Dios ha profetizado y ha anticipado que esto ha de suceder, pero también eso se extiende a algunas realidades espirituales. Lo primero que quiero que te quede claro, que ya lo hemos venido diciendo, pero debe quedarte esta tarde firme en tu mente y en tu corazón, es que ni la carne humana ni la sangre humana van a heredar el reino de Dios. Ahora esto parece evidente, ¿no? Parece ser cierto y parece que no tendríamos que decir nada más al respecto y como que ya aquí se acabaría la explicación, pero ¿sabe? Dice aquí, todos seremos transformados, unos porque resucitan y serán transformados después de esa resurrección, y otros porque aunque no han muerto, al final ¿qué sucederá? Serán transformados. Eso es el misterio. Pablo, usted sabe, no ha definido con qué cuerpo vendremos, no ha definido de qué manera, qué forma tendrá ese cuerpo. No, él no se pone en esas discusiones, sino que Pablo entiende los principios importantes y generales. Pablo comprende lo que está sucediendo a nivel espiritual. Y hay una manera, ¿no? Hay un momento en que se va a dar, dice ahí el versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán. Parece que hay un orden de eventos, ¿no? La segunda venida del Señor Jesús, trompetas. Esa trompeta que llamará a los que están muertos, resucitarán, transformados ya. Y si estamos nosotros vivos, ¿qué sucederá con nosotros? Pues que seremos transformados. Y dice ahí, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, algo instantáneo. Y eso es un misterio, algo realmente sorprendente. Y no tenemos que pensar más allá, sino quiero que tú logres relacionar eso con tu vida aquí y ahora. Mira, si no hay una obra poderosa de Dios en la vida de una persona, no va a entrar al reino de los cielos. Si no hay una transformación en el corazón, en la vida, en la conducta, en los pensamientos, en cómo habla, en sus motivaciones, en absolutamente todo lo que es un ser humano, no va a entrar al reino de los cielos. Y aquí viene lo que yo le mencionaba hace un rato. La doctrina de la resurrección a nosotros como que nos proyecta a un futuro que puede que sea mañana, pero puede que sea en 5,000 años. Imagínense, Pablo escribió esto hace 2,000 años y él decía, ya la noche se acerca, el día se acerca, la noche está avanzada, pero pasaron 2,000 años y no amaneció para Pablo. Murió y allá ella está en el cielo y un día resucitará y será transformado, pero si para Pablo está más cerquita, para nosotros, pero lo vemos lejano, la resurrección lo vemos lejana. Pero hay una manera en que tú puedes hoy aplicar eso a tu vida, y es lo que yo mencionaba hace un rato. Es esa idea que creo que es dañina para nosotros en cuanto a la manera en cómo nos comportamos en este mundo, cómo vivimos. Pensamos que vamos a ir al cielo, claro, porque confesamos con nuestros labios, creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, pero si no se nota una transformación en tu vida, pues no
Por más que lo digas y por más que creas creerlo, por más que afirmes y sostengas que crees, pues no va a pasar. Recuerda lo que dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. No. Nosotros, hay muchos que, como te digo yo, están acostumbrados a vivir su vida de una manera liviana, de una manera ligera, sin luchar efectivamente contra el pecado, contra el mal. Pero ellos dicen que son cristianos, pero ellos dicen que aman a Dios, dicen que viven para Dios, pero no se nota en sus vidas. La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Lo corruptible no puede heredar lo que es incorruptible. Y hoy tú tendrías entonces que estar pensando en eso. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Soy una persona corrupta? Ahora no piense en ese término corrupto como lo aplicamos en nuestras sociedades, que ¿quiénes son los corruptos? Los que están allá en los cargos públicos, por allá, esa gente corruptos, y vamos a votar contra ellos. No, no necesariamente ellos son corruptos. Nosotros somos corruptos cuando mentimos, por ejemplo. Somos corruptos cuando falseamos algo, cuando no decimos la verdad 100%, sino que decimos 98, 99.9% de verdad. Eso ya es ser corrupto. La corrupción en realidad está impresa en nuestros corazones. Tenemos que luchar contra eso, porque la sangre y la carne no heredarán la vida eterna, no heredarán el reino de los cielos. Piensa un momento en eso. ¿Y cómo vivo yo? ¿Cómo esa doctrina de la resurrección afecta tu conducta hoy? Juan decía en el capítulo 3: todavía no somos lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste lo que hemos de ser, es decir, nuestro Señor Jesucristo, seremos como Él. Y entonces dice: el que tiene esta esperanza, la esperanza de que un día Jesús vendrá y seremos transformados, se purifica hoy. Imagínense, la purificación no es cuando Él venga. ¿Cuándo comienza? Hoy, aquí y ahora. Y entonces necesitamos reafirmar precisamente, darle un poco de equilibrio, o más bien un entendimiento más profundo a la salvación. Por un lado es por gracia. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos. Somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y al creer en Él, al poner nuestra fe en Él, ya somos salvos. Eso es lo que predica el Evangelio. Aleluya. Amén. Pero además, esa salvación es evidente. Es por gracia en primera instancia, pero además es evidente. Es decir, lo que tú haces manifiesta lo que has creído. Como tú vives hace evidente aquello que tú dices que ha sido hecho en tu corazón. Una persona no puede decir que es salva si no hay fruto en su vida. Pero a veces nos hemos engañado pensando que sí. No, si no hay fruto en su vida, no hay salvación, por más que nos digan. Quizás eventualmente unos años más adelante, quizás en 20 años más allá, Dios operará y habrá fruto en su vida. Pero si en este instante yo veo a alguien que no muestra un fruto de santidad, un fruto de santificación, un fruto de ir luchando contra la maldad y contra el pecado, no puedo afirmar que sea cristiano. Claro, al final, ¿quién conoce los corazones? Dios. Pero lo que yo veo es que esa persona no está haciendo lo que debe ser. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Crees que la salvación es por gracia? Amén. ¿Crees que la salvación debe ser evidente? Entonces, ahí la pregunta sería para ti: ¿cómo estás viviendo? Y vamos adelante a los siguientes versículos a entender otras verdades teológicas que dice Pablo acá. Dice el versículo 54: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ahora, afirmé hace unos instantes que una persona que no muestre un fruto de salvación en su vida no puede afirmar que es salva. No sabemos qué pasará un año más adelante, 3 años, no sabemos qué pasará al final de sus días, pero una persona que no viva como un hijo de Dios no puede afirmar que es un hijo
de Dios. Ahora, ¿por qué somos tan radicales en esto? Bueno, porque es que la fe habla precisamente de transformación. Mire cómo comienza Pablo hablando. Él está hablando de un tiempo futuro. Él está hablando de un momento cuando la palabra de Dios se cumplirá. Dice, esa palabra que se cumplirá es: devorada ha sido la muerte en victoria. Pero entonces nosotros tendríamos que esperar hasta el final para vencer la muerte. Y dos, ¿a qué muerte se estará refiriendo? Pablo trata de responder esas preguntas. Tenemos que esperar hasta que Jesús, nuestro Señor, venga para darle fin a la muerte. Y dos, ¿a qué clase de muerte se está refiriendo Pablo particular, o hay una sola definición de muerte en este pasaje? Mire, al final él dice en el versículo 56: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y quiero que entendamos un poco esto: el aguijón de la muerte. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, no había muerte para Adán, ni física ni espiritual, no había. Pero en el momento en que él cometió pecado, y recuerde las palabras de Dios: el día que de este árbol comieres, ¿qué dijo él? Ciertamente pereceréis o moriréis. Ahora, no murieron. Adán no cayó ahí fulminado. No. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese instante? Bueno, que empezó un proceso de degradación biológico, ¿sí? Pero sí hubo efectivamente una muerte espiritual. Claro, la muerte entró ¿por causa de qué? Del pecado. Entonces, Pablo está haciendo referencia precisamente a eso, como un alacrán, un escorpión o una abeja que viene a inyectar su veneno, y la manera para inyectarlo es por un aguijón. En este caso, ¿qué es lo que trajo sobre nosotros la muerte? El pecado. Y luego dice ahí más adelante: y el poder del pecado es la ley. Ahora recuerde lo que dice ahí en la Biblia: dice, todo el que pecare morirá. El alma que pecare, esa morirá. No hay escapatoria al pecado, sino solamente la muerte. No hay paz total, no hay una JEP, no hay nada. Eso es, se pecó y se murió. O alguien tiene que morir por usted. Ahora, ¿por qué dice Pablo que el poder del pecado es la ley? Bueno, entienda usted un poco el argumento. Dice el mismo Pablo: antes de que hubiera ley, no había pecado. Porque cuando la ley dice no codiciarás, ya sé que lo que yo deseaba de otro era codiciar. Así que lo que antes no era condenado, ahora sí es condenado. Imagínense un ejemplo mucho más cotidiano para nosotros. Las calles, estamos nosotros conduciendo y hay una calle que no tiene ninguna señal de tránsito y ningún límite de velocidad. ¿Ahí hay delito? No, usted puede andar allá a 500 si quiere kilómetros por hora o a 20 y nadie le va a decir absolutamente nada, porque no hay un límite de velocidad y no se comete por tanto una infracción. Pero en el momento en que la policía o la alcaldía coloque una señal de tránsito que diga 50 kilómetros, ¿qué quiere decir eso? Que si usted se pasa de 50 a 51, ahora sí está fuera de la ley. Lo que antes no tenía ley y no era pecado, ahora sí. Antes usted podía andar a 500 y ahora resulta que si ando a 500 no, soy reo y tengo que pagarle a la policía y no sé qué, si sé cuánto. Bueno, lo mismo pasaba con el pecado. Si no existiera la ley, si no se hubiera dado la ley, no sabríamos que matar era pecado. No sabríamos que el adulterio era pecado. No sabríamos que una cantidad de cosas son pecado. Y esa negación o esa prohibición es la que le da precisamente poder al pecado, porque nos amarra, nos ata. Y vuelvo yo al ejemplo que le decía. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. El doctor Jekyll es la buena persona. Mr. Hyde es la persona que está a punto de cometer todos los pecados. Mientras nadie diga que cometer pecados está mal, Mr. Hyde puede vivir bien en esta sociedad. Pero en el momento que digan que matar a otros está mal, Mr. Hyde, que es un asesino en la novela de Robert Louis Stevenson, en el momento que él mata, ahora se convierte en un reo. Ahora es lo malévolo, ahora es lo que hay que eliminar, ahora es lo que hay que extirpar.
Y así hay muchos creyentes que le han dado un poder al pecado porque la ley les prohíbe y ellos se sienten atraídos y seducidos por el pecado de tal manera que están conteniéndose, que están luchando contra un poder que ellos sienten que es imposible resistir. Piense en lo que a usted le atrae. Piense en lo que a usted le seduce. Piense en las cosas pecaminosas en las cuales usted está cayendo constantemente y de manera reiterativa. Piense un momento en eso. Trate de entender un poco cómo se da esa expresión del pecado. Usted sabe evidentemente que está mal. Usted sabe evidentemente que no lo tiene que hacer. Usted sabe que Dios dice, no lo hagas. Usted sabe que la Biblia dice que si lo hace es pecado, pero aún así usted se siente atraído. Y entonces la culpabilidad y la acusación ahora vienen porque el mismo hecho de usted sentirse atraído ya lo hace sentirse culpable. Y si consuma el pecado, pues ni se diga. Ahora sí usted entiende cuál es el poder del pecado, cómo está funcionando y operando eso en nosotros. Y eso simplemente lo que ha traído es pérdida. Ahora, algunos dirán, pero antes de que la ley de Moisés fuera escrita, entonces no había pecado. No, sí había pecado, porque se quebrantó una ley que ya existía, y es la ley de ir contra la voluntad de Dios, una ley que estamos rompiendo nosotros todo el tiempo y a todo momento. No necesitamos el decálogo, ni necesitamos Levítico ni Deuteronomio para romper la ley. Solamente con querer vivir nuestra vida a nuestra manera y no bajo la voluntad de Dios, ya estamos rompiendo la ley de Dios. Y eso ya nos hace reos, pecadores. Mira, hermano, la resurrección del cuerpo es el triunfo sobre esa muerte que una vez entró por causa de Adán. Es el triunfo sobre ese pecado que nos domina, sobre ese pecado que tiene poder sobre nosotros, que al final, cuando nuestro Señor Jesús se manifieste, nunca más muerte se escuchará, ni dominio del pecado se sentirá en nosotros. Nunca más. Pero la pregunta es, yo le hice hace un rato, ¿se referirá solamente a esa muerte? No. ¿Qué queda para nosotros que estamos en este momento y en este tiempo, que no sabemos si Cristo vendrá en 1 hora o en 5,000 años? ¿Qué queda para nosotros? ¿Qué quedaba para Pablo? Solamente quedarse esperando que viniera el Señor Jesús. ¿Y qué hacía con lo demás que tenía que vivir? ¿Cómo él se comportaba? Vamos a leer los siguientes versículos y a comprender qué hacemos nosotros aquí y ahora, antes de que seamos transformados a la imagen de Cristo. Dice el versículo 57, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué sorprendente. La muerte a la que Pablo se está refiriendo no solamente es esa que un día nosotros seremos libres, la muerte física, biológica, sino que también es esa muerte espiritual que aún se manifiesta en algunos creyentes. Esa muerte espiritual que les hace a ellos estar, como dijo Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De esa también seremos libres. El pecado, por el poder de Cristo, ha sido erradicado de nuestra vida aquí y ahora. Hermano, en la resurrección, y por eso el título de la enseñanza es la victoria definitiva, será la plenitud total de nuestra liberación del pecado. Pero eso comienza ya aquí y ahora. Es aquí y ahora cuando ya tiene que ser en nosotros notorio que vencemos sobre el pecado, que hay una victoria sobre esa tendencia a hacer las cosas mal, que podemos ser más que vencedores. Es aquí donde tú y yo podemos experimentar eso desde ya. Podemos ir anticipando lo que un día ha de ser. Mire, cuando nosotros leemos las biografías de los santos, Pablo, Pedro, ciertamente sabemos que ellos cometieron errores,
pero cuando usted lee sus biografías pareciera que esos son, por eso les llaman santos. San Pablo, San Mateo, San Juan. ¿Y por qué les dicen así? ¿Solo por decirles? No, porque era evidente en ellos que... Mire, Pablo, en Pablo, ¿usted cree que Dios... A ver, solamente Sansón, digamos que... Sansón es una excepción a esto y es en la sabiduría de Dios que eso está ahí, pero ¿usted cree que Pablo iba a tener semejante poder sobre los demonios, sobre los espíritus, poder para sanar esa manifestación gloriosa de los dones del Espíritu Santo en su vida, si hubiera sido un pecador por ahí cualquiera? No, y sí, yo creo que sí, la gracia de Dios. No, ¿cuál gracia de Dios? Sí, Dios es infinito en gracia, pero no hubiera sido. Como le dije, Sansón no es una excepción, porque cuando usted lee el libro de Jueces se da cuenta que ese Sansón era todo lo contrario de lo que debía ser. Pero de ahí para allá usted encuentra hombres, ciertamente que sabemos que tuvieron errores, pero que en su vida la santidad era notoria. Porque entendieron esto, que en Cristo habían obtenido la victoria, no solamente cuando iban a resucitar, no solamente allá al final de los tiempos, no solamente cuando todas las profecías se cumplieran y el plan de redención de Dios se llevara a cabo, no, sino desde su misma vida, paso a paso, de manera progresiva, pero se iba notando cada vez más que eran como Cristo, cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesús, cada vez más santos, cada vez más puros, cada vez más perfectos. No absolutamente, pero sí cada vez que parecían casi perfectos. ¿Es esa tu experiencia, hermano? Tú tienes el poder para vencer, pero estás como conteniéndote. Hoy hay una cantidad de filosofías, y hay una que hasta un emperador, Marco Aurelio, fue un gran representante de ella, los estoicos, el estoicismo. Y entonces hoy le hablan a ustedes, y el estoicismo es dominio propio, dominio de sí mismo. Controla tu ira, no tomes venganza, y una cantidad de cosas ahí. Y la virtud esencial del estoicismo se llama la apatía. ¿Qué es la apatía? Es el no sentir nada aunque le hagan todo. Esa es la apatía. Me hieren, yo soy apático a esas ofensas. Tengo una explosión de ira, no, yo soy apático a eso, yo me voy a mantener. Hay cristianos que están luchando en eso, así de esa manera, no en Cristo. Nosotros no somos estoicos. Claro que el Evangelio nos habla de dominio propio, pero como un fruto del Espíritu Santo, no como una potencia que yo tenga que desarrollar. No, es un fruto ¿de quién? Del Espíritu. Pero es operado por lo que ya empezó a darse en mí. En mí. Digamos que la línea es difusa y es un poco quizás difícil comprender cuál es la diferencia entre ser un estoico y entre tener dominio propio como fruto del Espíritu Santo, porque al fin y al cabo yo voy a tener que decir que no, y claro que sí, dominarme, pero la diferencia está en quién crees y en quién pones tu fe y cuál es el motivo al final que hay en tu corazón para hacer las cosas. Los estoicos, por más perfectos que sean, no entrarán en el reino de los cielos. Solo los que reconocen a Jesús como su Señor y Salvador entrarán en el reino de los cielos. Y pareciera que hacen las cosas bien, pero no. Tú tienes el poder para vencer y no para ceder ante la tentación y ante el pecado. Mira, lamentablemente hay tibieza, hay carnalidad, hay escándalos. Nosotros no damos el testimonio que tendríamos que dar, no somos el ejemplo que tendríamos que ser. Mateo 5 dice que nosotros somos la luz del mundo y a veces somos lo que tapa la luz. En lugar de ser luz, difuminamos el Evangelio, simplemente porque no estamos dando fruto, mostrando en nuestras vidas, en nuestra conducta ante los demás qué es ser un hijo de Dios. No lo estamos mostrando, no estamos haciendo evidente.
No hay un triunfo o una victoria sobre el pecado a largo plazo. Hay victorias momentáneas y después recaídas, momentáneas y después recaídas. Ahora quiero que piense un momento en esto. ¿Podríamos pensar nosotros y decir que una persona que tiene victorias recaídas no practica el pecado? Escuche el siguiente ejemplo. Piensa en una persona que tiene ataques de ira. Es iracundo, se vuelve loco. Antes de conocer a Cristo lo hacía todos los días. Se volvía loco y cogía todos los platos contra las paredes de la casa. Eso, mejor dicho, todo eso era así una locura. Conoció a Cristo y empezó su proceso. Ya no es rompe los platos todos los días, ahora es cada 2 días. Hay una mejoría. Nosotros miramos ese proceso y decimos está cambiando. Ahora, bueno, ahora ya no es cada 2 días, sino cada 4. ¿Qué es mejor, todos los días o cada 4? Pues cada 4. Estamos viendo, decimos el poder de Dios operar. Ahora es cada semana. Pero este hermano sigue creciendo y sigue avanzando y ya no es cada semana, sino una vez al mes. ¿Qué es mejor, todos los días o una vez al mes? Pero a largo plazo, ¿no sigue siendo un iracundo? Pues claro, lo que pasa es que ahora no es todos los días sino una vez al mes, pero es la misma cosa. No, espere, 2 veces en el año, cada 6 meses, en enero y en noviembre. No, en julio. Enero se le chispotea y en julio otra vez se le chispotea. ¿No practica el pecado? ¿Por qué ese hermano que puede vencer durante 6 meses, por qué no vence durante 15 años, 20 años, 30 años? ¿Acaso el poder de Dios está limitado por periodos de tiempo? ¿Acaso la victoria que Cristo nos ha prometido a nosotros es solamente por un ratico? No, la palabra de Dios no se contradice, el error está en nosotros, que no hemos entendido las verdades. Y claro, es mejor que explote cada año, cada 6 meses, sí, es mejor, por lo menos cada 6 meses y no todos los días, que nos mata todos los días, pero igual sigue sin vencer en el pecado, porque vencer el pecado es derrotarlo, no hay otra manera. ¿Y eso dónde comienza? Aquí y ahora. Y entonces finalizo diciéndote lo que tendrías que hacer, hermano, según lo que Pablo dice ahí en ese pasaje. ¿Qué debemos hacer? Dice Pablo: estad firmes, firmes en la fe, firmes en tu mente y en tu corazón en aquello que has creído. Reafirma que no es tu fuerza, no es tu voluntad, es el poder de Cristo. Mira, esto es misterioso, esto es algo milagroso, esto no es algo que yo te pueda explicar a ciencia cierta, solo es el poder de Dios, solo es su gracia la que va a operar en ti cuando crees en Cristo Jesús y te va a dar el poder para vencer. Sí, yo no te lo puedo explicar en detalle porque yo mismo ni sé cómo funciona, es algo milagroso. Por eso es Dios, ¿no? Si lo pudiéramos explicar seríamos estoicos y ya, pero no, es un asunto espiritual. Pero tienes que permanecer firme en esas verdades. Esas verdades, una vez entren a tu mente y a tu corazón, tendrán el poder de transformar ese corazón y llevarte a vivir de una forma distinta. Tienes que permanecer firme en la lucha contra el pecado. Yo sé que a veces tienes deseos de ceder. Yo sé que a veces la tentación se ve casi que imposible. Yo sé que a veces estás tan habituado a ceder. Yo sé que a veces te coge como no preparado. Bueno, prepárate, entrénate, ve a la palabra. Dice Juan 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Yo recuerdo uno de los primeros versículos que me aprendí en mi vida, es el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quiere dejar de pecar? Empiece a memorizar la palabra de Dios, hermano. Usted no piense que dejar de pecar solo viendo novelas o viendo Netflix o viendo TikTok. No, así no. Empiece a memorizar. Eso es la palabra de Dios, ahí está, tenemos recursos. Firme contra eso, hermano. Habrá momentos en que quizás haya una caída, sí, pero tenemos que levantarnos y seguir firmes y decir: esto no puede volver a pasar, y avanzar,
porque Cristo está con nosotros. ¿Lo comprendes, hermano? Si tú sigues pensando, no, pues como es por gracia, hay un pecadito y ay Dios, no, estás siendo mediocre, porque la victoria de Cristo es efectiva y 100% segura, hermano. 2, no puede ser un asunto ocasional, sino que debe convertirse en algo rutinario. Pablo dice ahí, firmes y constantes. Constancia. Quizás eso es algo que falle en tu vida. Eso es algo en lo que nosotros fracasamos, que hacemos las cosas bien en el año 25, pero en el año 26 nos fue re mal. En el año 27 otra vez más o menos, en el año 28 y en el año 29 otra vez, como que andamos en una cosa que no es. No, hermanos, trata de mantener constancia, de ir avanzando, de ir adelante. Dicen los tanto futbolistas como los profesionales en el arte, que se sabe cuando una persona es profesional. Se sabe cuando una persona es profesional cuando siempre mantiene un nivel de ejecución a pesar de que no pueda estudiar, a pesar de que no pueda hacer lo que tiene que hacer, pero siempre lo mantiene. Los aficionados, ¿qué pasa? Están aquí un día y después están aquí todos, ni tocan, ni saben tocar, y después otra vez acá y otra vez no. Ellos están aquí y ahí hay fluctuaciones en donde pueden hacer maravillas y otras no, pero siempre mantienen un nivel. Tienes que llegar a un punto así. Señor, ayúdame. No tengo que hacer esto, no tengo que caer en esto, no tengo que caer en esto. Entre nosotros pecados escandalosos no debían escucharse, hermano. No. Tenemos que ser llamados a esto. Y finalmente servir y tener esperanza. Dice este pasaje, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sirve. Dios utiliza el servicio como un medio también de gracia para santificarnos, para hacernos más semejante a Él. Sirve. Involúcrate. Entonces fíjese, firme, constante, tengo que servir y ten la confianza que lo que haces no es en vano. Dios está con nosotros. Hermano, usted puede ser santo, usted puede luchar, puede vencer. Yo no sé si usted puede reconocer un área en su vida en la cual no es victorioso. A veces es pereza nada más, quizás. No puedo leer la Biblia y me duermo. Bueno, venza, uno va a vencer esas cobijas y que fueran muy poderosas. No son cobijas extraterrestres ni nada de eso, no, son cobijas humanas. Esas las podemos vencer, eso es obvio. Dirán uno que esté frío, no, esto mejor dicho. Pero hermano, usted puede vencer, usted puede ser victorioso en eso. No, es que mi carácter, es que cuando se me sale, es que se me sale. ¿Quién dijo que cuando se le sale, se le sale? Ore a Dios, dígale, Señor, hazme santo, hazme una mujer santa, que yo pueda aprender a controlar este temperamento, mis pensamientos. Yo no sé, ore. Y ese poder de la resurrección que un día se completará, empezará usted a experimentarlo aquí y ahora, y usted será muy útil en la obra de Dios. Otro día hablaremos de eso, pero por el momento baste con decir, sea firme, constante y siga adelante. Cristo es nuestra victoria y empieza aquí. Un día será definitiva, pero empieza aquí. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas que no podemos nosotros ceder, no podemos nosotros ir como si el pecado fuera más poderoso que nosotros. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Por eso el pecado no tiene poder sobre nosotros. La muerte ha sido transformada en nuestra vida, ha sido cambiada cuando nacimos de nuevo, precisamente para traer sobre nosotros eso, vida en lugar de muerte. Somos tus hijos, Señor. Ayúdanos. Mira a aquellos que están luchando con un área de pecado en su vida, en donde están fracasando constantemente. Mira a aquellos que no encuentran más fuerza de voluntad aparte en sus vidas. En lugar de ir a la cruz, en lugar de ir a ti, están buscando la fuerza en sí mismos. Señor, ayúdales a verte a ti y tú sé su victoria, por favor. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Que seamos fortalecidos, que podamos permanecer firmes, que podamos
mantener esa firmeza a lo largo de nuestra vida y podamos avanzar. Te lo suplicamos, mi Señor, por favor, te lo suplicamos. Padre, gracias. Gracias. Amén y amén, amén, amén.